el audio del Zoom ahora. Yo me adelanté. Ahora sí. Queremos saludar a todas las personas que están conectadas a través de la plataforma Zoom, también del canal de televisión del Poder Judicial y también quienes están presentes acá en el Salón de Honor de esta Corte Suprema. Saludamos a la señora ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Ángela Vivanco Martínez, a la señora ministra de la Corte Suprema, Adelita Rabanales Aregada, señoras y señores presidentes, ministros y fiscales judiciales de Corte de Apelaciones de todo el país. Señora subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Datari. Señor presidente subrogante de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, Javier Mora Méndez. Señor presidente del Colegio de Abogados, señor Pedro Pablo Vergara. Autoridades y representantes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Fundación Techo y también distintas ONG relacionadas a la vivienda. Señores asistentes, señoras y señores expositores, público general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la quinta jornada del ciclo Arte, Letras y Justicia, iniciativa de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, cuyo propósito es promover al interior del Poder Judicial la reflexión sobre el lenguaje claro como elemento indispensable para garantizar el eficaz acceso a la justicia del ciudadano. Y en este marco, elaborar e implementar acciones y productos que sean de utilidad para la función jurisdiccional y que favorezcan la comprensión del lenguaje judicial por parte de todos los ciudadanos. Con este propósito de generar aporte al conocimiento sobre el rol de la judicatura y la justicia, así como también la visión de distintos actores sobre aquello, la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial consideró necesario incorporar otras manifestaciones del lenguaje, como lo son lo estético, lo simbólico, desarrollando este ciclo que hoy nos convoca a reflexionar acerca de la arquitectura, la equidad y también la ciudad. Esta sesión presencial será presidida por la ministra Vivanco, mientras que el invitado especial es, en esta ocasión, el destacado arquitecto chileno Alejandro Aravena Mori. Los comentarios estarán a cargo de la decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, Alejandra Celedón, y del presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo Contreras. Para dar inicio a esta jornada, quiero dejar con ustedes a la ministra Ángela Vivanco Martínez, presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo muy afectuosamente a quienes nos acompañan presencialmente, particularmente nuestros panelistas, que nos llenan de satisfacción poderlos recibir en esta actividad, y también a los que desde sus casas nos acompañan en este ciclo que, como les decía el presentador, ya lleva 5 sesiones, combinando lo que se refiere el arte, las letras y la justicia. Junto con darles la bienvenida a esta nueva jornada, decirles que nos encontramos hoy con importantes invitados para reflexionar sobre la estrecha relación de la arquitectura con la justicia, ya que esta disciplina no solo se refiere al diseño, la construcción de espacios, sino que desempeña un papel crucial en la creación de lugares donde se desenvuelve la vida social, económica, cultural y democrática de una nación. Su influencia es única, promueve la accesibilidad y bienestar, buscando que los entornos sean más justos e inclusivos. El tema que nos convoca el día de hoy, arquitectura, la ciudad como destino a la equidad, nos lleva a analizar estas distintas dimensiones y de las que no está ajena la judicatura. Hoy ya se habla de derecho a la ciudad, que implica que todos los habitantes presentes y futuros, permanentes y temporales, tengan derecho a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna que debe compartirse y pertenecer a todos los miembros de la comunidad. El derecho a la ciudad para la Organización de Naciones Unidas significa garantizar ciudades y asentamientos humanos libres de discriminación, con igualdad de género, que integre las minorías y la diversidad racial, sexual y cultural, con ciudadanía inclusiva, con una mayor participación política, que cumpla sus funciones sociales, incluso reconociendo y apoyando los procesos de producción social y la reconstrucción del hábitat, con economías diversas e inclusivas y con vínculos urbano-rurales inclusivos. La materialización efectiva del derecho a la ciudad permitiría la adecuada implementación de la Agenda 2030. Para ello se requiere el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos sin excepción,
junto con los principios y derechos específicos que solo el derecho a la ciudad prevé. Las funciones sociales de la tierra, de la propiedad y de la ciudad, la lucha contra la discriminación socioespacial, espacios públicos de calidad y vínculos rurales urbanos sostenibles e inclusivos. En este sentido, el derecho a la ciudad ofrece una perspectiva de cristalización y realización de los derechos humanos en el territorio. Sin embargo, hoy la ciudad está en jaque, no solo por el cambio climático que impactará el futuro, sino también por profundas problemáticas actuales en las que se reflejan la desigualdad social, la falta de oportunidades y la segregación social. Ya podemos observar en la nuestra cómo las áreas verdes, centros culturales, comerciales y cívicos están concentrados en ciertos barrios. Los trabajadores deben recorrer largas distancias para desempeñar sus labores y las viviendas sociales cada vez se encuentran más alejadas de los centros urbanos. Los problemas de delincuencia también están concentrados en ciertos sectores de la capital, afectando a los más vulnerables de la población. El estado de una ciudad puede ser la manifestación de la inequidad. Por su parte, un entorno que facilita la interacción social y el acceso a recursos económicos puede reducir las brechas y promover un desarrollo más equilibrado. Edificaciones accesibles emplazadas en lugares propicios donde se entrecruzan dinámicas sociales, culturales y económicas mejoran la calidad de vida de las personas, contribuyendo así a una sociedad más equitativa. Esta distribución de los espacios es un reflejo de cómo los recursos arquitectónicos fomentan la justicia social. Otro aspecto en el cual se intersectan la arquitectura, la justicia y equidad es la sostenibilidad, la cual busca un desarrollo que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro. Una arquitectura sostenible contribuye a entornos más equitativos para todos, no solo para el presente, sino asegurando nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Es así que la arquitectura es una herramienta poderosamente transformadora de la realidad social. Pero para lo anterior, la ciudadanía no es un sujeto pasivo. La arquitectura debe involucrar a las comunidades en el proceso del diseño. Así, las necesidades, anhelos y aspiraciones deben ser incorporados en las distintas etapas de los proyectos, democratizando los procesos de planificación y construcción de los espacios mediante la educación y participación de los mismos. En este contexto, como judicatura, tenemos el desafío de replantear las condiciones generales de uso de espacio y de necesidades de mobiliario y actualizarlas a los requerimientos de una justicia digna y accesible. Un tribunal no es solo un espacio físico fácil de llegar, es un lugar donde todas las personas, independientemente de su origen o condición, sienten que tienen una oportunidad justa de ser escuchadas y de obtener una resolución a sí mismo justa. A modo de ejemplo, con el objetivo de adaptarse a los cambios sociales, culturales y tecnológicos, ya conocemos la eficaz e inmediata respuesta del Poder Judicial en tiempos de pandemia. Los edificios judiciales de hoy en día son accesibles a personas con discapacidad, cuentan con señalética en lenguas originarias y no solo ello, sino que están en sintonía con la naturaleza y con los lugares en los que se emplazan. Sus construcciones son sostenibles, promoviendo la inclusión, equidad y justicia social. Los invito ahora a escuchar a los destacados panelistas que nos acompañan esta tarde. Es un honor presentarles al señor Alejandro Aravena, arquitecto chileno, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor visitante de la Universidad de Harvard. En el año 2016 fue galardoneado con el premio Pritzker, principal premio de arquitectura en el mundo. Es autor de varios libros y su obra se ha expuesto en numerosas bienales internacionales. La señora Alejandra Celedón, decana de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Diego Portales, arquitecta de la Universidad de Chile, máster en Advanced Architectural Studies de la Universidad College de London y doctora en arquitectura de la Architectural Association School of Architects en el Reino Unido. Cuenta con una amplia experiencia como académica e investigadora, entre cuyas líneas principales se encuentran la historia urbana reciente de Santiago, las políticas de vivienda y los impactos de políticas económicas en la ciudad. Por la casa, el señor
Omar Astudillo, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien inició su carrera judicial en 1993 en el Juzgado del Trabajo de Rancagua. Además, ha desempeñado funciones como relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua, juez del 25º Juzgado Civil de Santiago y relator de la Corte Suprema. Desde abril del año 2006 es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Quedamos entonces a las exposiciones de nuestros invitados y agradezco nuevamente su amable atención. Muchas gracias, ministra. Antes de comenzar, les recordamos que al final de la jornada hay un espacio para preguntas. En todos sus asientos hay un papelito que pueden utilizar. Luego serán retiradas las preguntas para que sean leídas por la ministra y respondidas por nuestros expositores. A continuación, invitamos a conocer más sobre la ciudad como atajo hacia la equidad, charla que nos va a dictar Alejandro Aravena Mori. Sí, ¿ahí se está viendo? Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es realmente un honor y un desafío hablar en una institución tan importante para la sociedad, pero además en un edificio tan notable. No había entrado nunca, creo que es un buen recordatorio del mínimo nivel al que los arquitectos debiéramos aspirar cuando sobre todo hacemos arquitectura cívica y pública, y cuesta encontrarlo hoy en día. El desafío del ciclo, ¿no?, de este lenguaje claro, me parece notable. No lo había leído así en la convocatoria, pero me parece que es el desafío que tenemos todas las profesiones, poder hablar sin perder el nivel de una manera lo suficientemente sencilla, tal de poder involucrar a la mayor cantidad de participantes de la sociedad en los problemas que tenemos que desde cada ámbito disciplinar tenemos que resolver, en nuestro caso la arquitectura y la ciudad. Y en la invitación, y tengo ahí esas dos notas, son las pantallas que son un poco chicas. Yo mismo, desde aquí cerca, casi no logro verlo. Eso no es lo chico de la pantalla, es la edad y ya cuesta leer. Pero me pidieron hablar de la relación entre ciudad y justicia, y quizás me voy a demorar un poco en llegar, porque hay muchas otras cosas que influyen en esta relación, si bien la ciudad termina por reflejar de manera muy concreta y cotidiana y por condicionar cualquier injusticia o inequidad, ¿no? La inequidad en la ciudad no es un indicador, no es un paper, es una realidad concreta y cotidiana que mucha gente tiene que sufrir. Eso por un lado, es la primera cosa. O sea, me va a tomar un tiempo, voy a partir quizás de lugares muy distantes a la arquitectura, pero que es lo que nos encontramos en la mayoría de los proyectos públicos que estamos desarrollando en este momento en la oficina. Y lo segundo, que dado el formato de tiempo, de en torno a los 20 minutos, que es el formato de las charlas TED, y que tiene una razón bien específica. No podría uno pretender agotar un tema complejo en ese espacio de tiempo, sino que lo consideraría un inicio de conversación. Y ese inicio de conversación con los otros panelistas, pero también con las preguntas que tengan ustedes. Entonces, sin ir más allá, esta idea de que es apenas el inicio de una conversación, entre otras cosas, es porque la relación entre ciudad y justicia está en crisis por razones históricas, político-ideológicas, económico-ideológicas, ¿no?, el modelo, morales y valóricas, urbanas y culturales, entre otras. Y la presentación que yo voy a hacer acá, los otros temas claramente me exceden. Lo urbano es más propio, pero lo cultural parece ser tremendamente relevante. Entonces, lo que voy a tratar de compartir aquí está centrado apenas en estas dos dimensiones. Y por lo tanto voy a partir por esto, en la dimensión cultural. El debate que hubo en el verano sobre si dejar que viniera Peso Pluma o no. Y en corto, mi opinión era radical y convencido que no por ningún motivo tenía que venir Peso Pluma a cantar en el Festival de Viña. Y me parece interesante una nota que encontré ahora buscando imágenes de lo de Peso Pluma, una editorial que dice que hay que ponerse serio. Es preocupante que algunos políticos y líderes de opinión piensen que la lucha contra el narcotráfico pasaba por censurar a un cantante, y yo puse ahí en rojito, no se ve, pero en vez, eso es mío,
en vez de hacer leyes efectivas frente a un tema que es urgente atacar y que sigue aumentando, y no porque los jóvenes escuchan a Peso Pluma, cante lo que cante. Querer endosarle la culpa a un intérprete es tan ridículo que el solo plantearlo provoca vergüenza y desazón como ciudadano. El país necesita un debate con altura de mira sobre el narcotráfico y no el payaseo que vimos esta semana. Bueno, no puedo estar más en desacuerdo con eso, porque en primer lugar no es en vez. La mayoría de los problemas complejos requieren una aproximación que es y, no o. Y el desafío de esa complejidad es la síntesis. Porque cuando uno abre la pregunta a múltiples dimensiones, el riesgo es que esa cantidad de información te paraliza y no te permite proponer. Pero ahí la arquitectura tiene en su núcleo una herramienta que es potente, que es transformar esa información en clave de propuesta y sintetizar. En cualquier caso, la razón más de fondo por la que me parecía que era una equivocación invitarlo, tiene que ver, y de nuevo se los voy a leer, este es un panfleto que en un campamento de Santiago, y no voy a decir cuál, esto en todo caso son quizás realidades que para ustedes son súper habituales, pero para un arquitecto, a menos que uno esté trabajando en contextos muy difíciles, no es normal en arquitectura, ¿no? Sin embargo, este es un panfleto en este campamento y para no exponer a la gente que nos lo hizo llegar, no voy a decir cuál es, pero puede ser que una realidad que exceda a un caso específico. Y ese panfleto que circulaba en este campamento decía: saludos, para mí es un honor poder hablar con ustedes. No se trata de amenazas, pero necesitamos un aporte de ustedes todas las semanas, cada fábrica, de 200 lucas, para que podamos trabajar tranquilos. Tenemos toda la ubicación de sus operaciones, de trabajo y de los autos. Tenemos condiciones, les podemos brindar seguridad. Les damos nuestra palabra, emoji de dar la palabra, atentamente los bandidos y el teléfono. Lo que no tiene este panfleto, pero sí es la realidad de este campamento, el verdadero triunfo de esta manera de enfrentar los asentamientos informales que han crecido exponencialmente desde el terremoto en adelante. El verdadero triunfo de ese campamento era la discoteca. Cuando finalmente el mundo narco controló la parrilla musical y había niños que entre 5 y 8 años cantaban como si fuera normal la aspiración a un estilo de vida como el mundo narco, el momento en que el triunfo es cultural, entonces es donde uno tiene que preocuparse. Una narrativa que es capaz de dar propósito, de instalar un proyecto, un colectivo, una aspiración de vida, eso es muchísimo más relevante y ese es probablemente el punto que era lo peligroso de la presencia de Peso Pluma, no solo porque lo hace deseable, sino que lo normaliza. Entonces uno rara vez podría decir que la discoteca era el lugar más peligroso del campamento. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día se encuentran con diagnósticos que son antiintuitivos y eso tiende a ser bastante común en problemáticas complejas. Dicho eso, me parece importante, porque hace mucho tiempo que en la oficina venimos tratando de cómo explicamos a otras profesiones, a los clientes, a los que toman decisiones, a ONG, que esto que uno encuentra sistemáticamente, nos ha pasado en un par de proyectos de erradicación o radicación de campamentos, la presencia del mundo narco termina siendo imposible la entrada de los departamentos sociales del Estado. ¿Cómo explicar esto? Y hace no más de un año yo encontré en esta película de Alejandro González Iñárritu, el de Birdman, 3 minutos, en el minuto 59, que es la mejor explicación que yo alguna vez he escuchado de cuáles son las lógicas detrás de este poder paralelo que es el que uno encuentra en la marginalidad. Esta película, lo que van a ver ahora en estos 3 minutos, es un documentalista ficticio, que es el personaje que está ahí, que está entrevistando a un narco en una cárcel, no se sabe bien dónde, y le pregunta, y es lo que van a ver ustedes ahora, le pregunta si le tiene miedo, y dice, ¿miedo a qué? A la muerte. Ese es el inicio del diálogo y después comentamos. ¿Se escucha el audio? ¿Cómo? Acá. No.
volvió. Perfecto. ¿Y tengo que sacar esto? ¿No? ¿Lo van a correr desde acá? Perdón el... ¿Miedo de qué? ¿De morir? La muerte para ustedes es un drama cristiano. En una cama, por un ataque al corazón. Para nosotros es la comida diaria, tirados en la fosa común. Aquí en la cárcel, nadie puede entrar y matarme. Pero yo puedo mandarles matar a ustedes allá afuera. Yo era pobre, invisible. Ustedes me negaron atención durante décadas. Y ahora los tengo agarrados de los huevos. Nosotros somos hombres bomba. En las Villa Miseria hay millones de hombres bomba. Estamos en el centro mismo de lo insoluble. Ya somos una nueva especie. Ya somos otros bichos diferentes a ustedes. ¿Qué debimos haber hecho? Ustedes los intelectuales se la pasan hablando de lucha de clases, de marginalidad. Y entonces llegamos nosotros. Ya no hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allá afuera, cultivándose en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, escondido en los rincones de la ciudad. Está usted delante de una especie de posmiseria. ¿Pero qué es lo que cambió en las periferias? Lana. Ahora tenemos millones. Y ustedes son el Estado quebrado, gobernado por incompetentes. ¡A huevo! ¿Me entiendes? Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Y ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes a la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos han transformado en superstars del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las ciudades miseria. Por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos, nacionalistas, corruptos. Tenemos 50 millones de gringos adictos. Nuestras armas vienen de fuera, del gabacho. Somos globales. Nosotros no nos olvidamos de ustedes. Son nuestros clientes. Ustedes nos olvidan en cuanto pasa el susto de la violencia que provocamos. ¿Cómo llegamos ahí? Entonces, ahí sí. Una breve secuencia de cuáles son las palabras que nombró. Son bien invisibles, escondidos en las ciudades, papers, hombres bomba. ¿Cuál es el rol de la ciudad en haber generado algo de esta naturaleza? Partamos así, bien sintéticamente. En los 50, la pobreza era básicamente en el mundo rural. En los 60, especialmente en Latinoamérica, comienza la migración campo-ciudad, lo que genera las poblaciones callampas.
En los 70, la pobreza se reemplaza por marginalidad urbana y las respuestas del Estado, que son por lo demás bastante aceptadas, si uno las pudiera revisitar, cuestiones como la operación Tiza, básicamente lo que buscaban era el derecho de propiedad, el Estado de Derecho, que hubiera claridad qué es privado y qué es lo que es público, cosa que en un campamento informal no existe. En los 80, estoy hablando especialmente de Latinoamérica y especialmente de Chile, uno diría que en los 80 empezó quizás la parte problemática con las erradicaciones. Ahí es donde se empezó a generar la bomba de tiempo. El 2007 ocurrió un punto de inflexión en el planeta. Por primera vez, en mayo del 2007, hubo más gente viviendo en el campo, viviendo en las ciudades, que fuera de ellas. Nunca antes esto había ocurrido en la historia de la humanidad, y en principio eso son buenas y malas noticias. Las malas noticias es que en estas periferias que describe el personaje de la película se estaba cultivando una bomba de tiempo que uno, por ejemplo, en nuestra presentación en la Bienal de Venecia el año 2012 ya se llamaba el imán y la bomba. Uno veía que se estaba acumulando esta fricción y que termina siendo evidente para todo el resto de la sociedad en el año 2019, casualmente, por medio de un alza de una cuestión de la ciudad, el sistema de transporte, de 30 pesos, que genera un fenómeno que mezcla todo. Mezcla desde la segregación de las oportunidades, que hablaba la ministra en la introducción, lo que lleva a una legítima rabia, resentimiento o incluso envidia. Las emociones en la ciudad son cuestiones muy centrales y muy fundamentales y tiende uno a no ponerla en la ecuación. Demasiada gente sin nada que perder, y esto es relevante, recordémoslo para después. El crimen organizado del mundo narco identifica con una enorme precisión las vulnerabilidades en muchos ámbitos en la ciudad, entre ellos, y es capaz de entregar satisfacción inmediata, pero sobre todo propósito. Y voy a volver sobre este punto. Veíamos antes lo de la discoteca, la normalización cultural y el rol de las artes en esta construcción de una narrativa común. Basta recordar la épica de La Primera Línea, ¿no? Un cuestionamiento de la fuerza pública, un cuestionamiento al modelo económico, el anarquismo, todo esto estaba mezclado en lo que uno veía en la calle. Y finalmente, si uno tuviera que pasar desde esta ciudad que está acumulando esta tensión en las periferias y nos vamos a este año, si uno repasa solo este año, ¿qué es lo que ha ocurrido en torno a las dificultades en ciudad? Incendios, inundaciones, cortes de luz. Todos estos son problemas urbanos. Curiosamente, no es solo la vivienda, donde tenemos un déficit enorme, pero todos estos son problemas que están o de las viviendas hacia afuera o entre las viviendas. Y ahí hay un desafío enorme de cómo vamos a abordar esta crisis. ¿Qué hacer? Me gustaría partir de nuevo, quizás ustedes no lo puedan ver ahí en las pantallas. Yo no tengo redes sociales, y entre otras cosas porque al final las cosas importantes a uno le llegan igual. Y esta probablemente sea una. Yo no tengo, quizás la gente que se dedica a las redes sociales encuentra que para este tweet que dice arriba, cuando te hablen del cuico insulto de Aravena y sus soluciones habitacionales, muéstrales esta foto. Y que es el primer proyecto que hicimos en Elemental de la Quinta Monroy en Iquique, antes y después, ¿no? Una vez que estuvo entregado y luego de que fue ampliado. 395.000 vistas, 397.000 vistas. A lo mejor para la gente de redes sociales es un poco, para uno rara vez le puede hablar como arquitecto, rara vez uno dice algo que tenga a 395.000 personas queriendo saber lo que uno dijo. Es raro para uno como arquitecto. Y entre otras cosas, y es un debate interesante que pasa en esa cadena. Yo voy a poner aquí solo los argumentos, porque dada esa cantidad de tráfico me parecía importante hacer algunas aclaraciones a partir de estas afirmaciones, porque tiene al menos potencial de ese lenguaje claro y compartido que está buscando el ciclo, ¿no? Ampliaciones hechas por residentes, estamos comprometiendo la seguridad futura por ahorro a corto plazo. La vivienda social merece, dice ahí, calidad profesional. La vivienda incremental debe proporcionar hogares completos y dignos. La responsabilidad de una vivienda adecuada no debe estar a cargo de los ciudadanos más vulnerables. Adaptar el diseño a la realidad,
puede perpetuar problemas estructurales. La buena arquitectura no solo refleja, sino que mejora la realidad. No deberíamos aspirar a soluciones que eliminen la necesidad de ampliaciones precarias. Seamos serios, no adoradores de la secta. La practicidad que celebras, son comentarios de ida y vuelta, es la aceptación de la explotación. Las viviendas incrementales son un espejismo de libertad en un sistema que niega viviendas dignas a la clase trabajadora. No más migajas, una reestructuración total del sistema habitacional. Y al final dice, te puse 3 papers serios, pero prefieres desestimarlos y además de rotearme, muy médico serás, pero igual te podís ir a insulto. Entonces, a propósito del debate, por incómodo que sea los insultos de por medio, creo que es una oportunidad para entender cuál es el desafío de la vivienda y cuáles son las cosas que están en juego, ¿no? Y uno podría decir que hay al menos 3 dimensiones cuando uno habla de vivienda que están todo el tiempo conectadas. La cantidad de viviendas que hay que construir al año, la calidad de esas viviendas y el tiempo de espera que una familia que está aspirando al sistema público tiene que bancarse o de allegado o en un campamento. Chile, hasta antes del terremoto, venía construyendo del orden de 100.000 unidades de vivienda al año y probablemente era el único país en Latinoamérica que estaba logrando reducir el déficit. De hecho, llegó a unas 25.000 familias y rebotó después del terremoto y hay un conjunto de otros factores que ha hecho aumentar el déficit a más de 100.000 familias en este momento. Si uno mide simplemente asentamientos informales, más de 600.000 en todos los análisis que se han hecho en el último tiempo de calidad y no solo déficit cualitativo y no solo cuantitativo. Pero en un escenario ideal, Chile debiera construir 90 o 100.000 viviendas al año, idealmente entre 70 y 90 metros cuadrados. La evidencia muestra que sociedades ricas o familias con ahorro familiar suficiente, ese es el tamaño en que una familia de clase media vive razonablemente bien, y el tiempo de espera no deberá ser superior a 2 a 3 años. La realidad en Chile desde hace varias décadas es que, no hace varias décadas, desde el terremoto en adelante, ese número bajó a estar construyendo del orden de 60.000 viviendas al año, 30.000 suman al déficit. El tiempo de espera, en el mejor de los casos, está entre 7 y 8 años y la política habitacional está ok si se entregan entre 40 y 50 metros cuadrados, 40 para casas, 50 para departamentos. Por lo tanto, hay una brecha de 30.000 unidades al año, del orden del 50% de la superficie y de una cantidad de tiempo que uno quisiera reducir al menos a la mitad. Entonces, en esto de querer, esa es la realidad, ¿no? De esto no es aceptable, trabajar en esas condiciones es perpetuar el sistema. Uno podría decir, es inaceptable hacer viviendas que la propia gente las tenga que ampliar. Hagámoslas más grandes. Dado que el presupuesto es fijo, el número bajaría de 60.000 a 40.000 y el tiempo de espera superaría los 10 años. Uno podría decir, bueno, hagamos más unidades al año, 80.000, y reducimos en algo el tiempo de espera. Con el presupuesto fijo, la única manera es hacerlas todavía más pequeñas, del orden de 30 a 40 metros cuadrados. Por lo tanto, hay una triple brecha. Este es un triángulo que si es que uno simplemente mejora uno, alguno de los otros sufre. Esas son las reglas, esas son las restricciones, y la evidencia muestra que tratar de mejorar solo uno a la vez termina produciendo algún problema en algún lado. La estrategia de la incrementalidad es que si no hay tiempo ni plata para hacer todo el día uno, que uno genere un sistema abierto que en el tiempo pueda llegar a ese estándar que la escasez de recursos públicos no permite entregar el día uno. Por lo demás, uno miraba la política habitacional en las últimas 2 o 3 décadas y era al día siguiente de la inauguración las familias amplían. Por lo tanto, hay del orden de un 50% de los metros cuadrados que es un hecho que van a ocurrir. Una de las cosas más dolorosas que descubrimos en el terremoto del 2010 es que muchos de los edificios que se cayeron, ¿se acuerdan de Constitución? Edificios que caían, se aplastaban en el primer piso. Es que la presión por crecimiento era tan grande que las familias rompían un muro para edificios que no están calculados para eso, para poder poner una pieza extra, y eso debilitaba las estructuras y los edificios caían sobre los primeros pisos. Si uno no considera las ampliaciones,
de alguna manera te estás haciendo cómplices de todos los debilitamientos de estructura que en un país sísmico seguramente va a provocar muerte. Por lo tanto, esa es la condición con la que uno tiene que aceptar trabajar. Y ese primer ejemplo que está ahí en el tuit se refiere al proyecto de la Quinta Monroy, que en el año 2003 era el único proyecto disponible, al menos como encargo, en el centro de Iquique, porque la vivienda social ya desde esa época se estaba haciendo completamente en alto hospicio. Cuando no hay recursos públicos suficientes pasan dos cosas, estaba nombrado lo que muy acertadamente leyó la ministra al principio: cuando no hay recursos públicos, el mercado o el Estado tiene dos estrategias: achicar y alejar. Casas más pequeñas, ahí donde el suelo cueste poco. Y esos lugares donde el suelo cuesta poco son las periferias carentes de servicios, carentes de oportunidades, que es lo que la gente en los años 60 empezó a migrar buscando las concentraciones de oportunidades que las ciudades las caracterizan. No son acumulaciones de casas. Hay oportunidades, al menos expectativas, de acceso a mejor trabajo, salud, educación, transporte o recreación. Bueno, en este caso, toda la vivienda social se estaba construyendo en alto hospicio. Y la pregunta que teníamos que contestar es por 300 UF, era el presupuesto de la política pública de la época, que en el mejor de los casos permitía construir del orden de 30 metros cuadrados, ha mejorado desde entonces hasta ahora, encontrarle una solución a 100 familias que estaban ocupando ilegalmente un terreno de 5.000 metros cuadrados en el centro de Iquique con un costo del suelo 3 veces superior a lo que la vivienda social normalmente paga. La vivienda social pagaba 0,3, 0,4 UF por metro cuadrado en esa época. El costo de ese terreno que había que comprar con cargo al subsidio en el centro de la ciudad era 1,2 UF metro cuadrado. Y esa es la ecuación difícil que hay que resolver. Por esa plata, en alto hospicio se construía esto. Eso es lo que el contrafactual, digamos, porque claro, todas las cosas que uno logra hacer en estos contextos de escasez son relativas, es un suficientemente bueno, diría yo, y eso con lo que uno como profesional tiene que aprender a vivir. Y sabíamos que era algo, esto que íbamos a poder entregar como una solución a las familias, a mitad de camino entre un edificio y una casa, como un edificio capaz de pagar suelos caros, bien localizados, no segregados de las oportunidades de la ciudad, y como una casa capaz de crecer. Tanto es así que esta estrategia, muy Harvard, muy todo lo que uno quiera cuando partió el programa, pero los vecinos de la Quinta Monroy la habían desarrollado ellos mismos. Espontáneamente, 50 tomeros habían construido sobre sus viviendas un departamento con acceso independiente que arrendaban a una segunda generación de tomeros. Eso es lo que lograba una densidad alta. El problema es que lo lograba con hacinamiento. No había acceso a servicios básicos y había unas condiciones de vida muy malas, incluido narcotráfico. Esto era la Quinta Monroy en la parte probablemente que es más compleja. Decía, estamos comprometiendo por un ahorro inicial el futuro de la familia. No, porque nosotros identificamos 5 condiciones de diseño, y esto es la definición de una política pública, que se hacen cargo de todo aquello que una familia individualmente nunca va a poder hacer. La localización, el diseño del conjunto urbano, la estructura para el tamaño final de 80 metros, no los primeros de 30 o 40, las partes difíciles de la casa, baños, cocinas, muros medianeros, y un estándar, lo que hemos llamado nosotros el ADN de clase media. Si uno mira, y si a nosotros nos apuraran y hubiera que entregar solo esto a mí como profesional, claro, es un suficientemente bueno, porque eso jamás una familia le va a poder hacer por cuenta propia. Está calculado y de hecho ha resistido todos los terremotos desde el 2003 en adelante. Las propias familias nos van reportando cómo se está comportando la estructura. Hay muro medianero cortafuego, cosa que en los campamentos no existe. Entonces, esto por una fracción del costo. Cuando no hay recursos, son del tipo de cuestiones que uno tendría que aprender a identificar cuál es aquello que uno no podría no hacer como Estado. Y eso permite que las familias, al haberse quedado en el centro de Iquique y entre otras cosas haber conservado sus trabajos, las ampliaciones ocurrían dentro de los próximos fines de semana sin tener que hacer cuestiones estructurales, solo agregaban recintos, y eso es relativamente fácil de hacer para una familia. Por lo demás, permite personalizar una solución que desde un punto de vista centralizado jamás habríamos podido hacer un traje a la medida para 100 familias. Y el punto quizás más significativo
es que dado que la política habitacional en Chile, como en el mundo en desarrollo, estamos hablando de 2 billones de personas en el mundo, son políticas que están orientadas a la propiedad, es decir, que una familia cuando recibe un subsidio se transforma en propietario, a diferencia del mundo en desarrollo, que son los municipios o los estados son dueños de las casas, es la transferencia de recursos públicos más importante que una familia recibe en toda su vida. Y uno querría que ese subsidio en el tiempo aumentara de valor. ¿Cómo esperamos todos nosotros cuando podemos acceder a una vivienda? Lo que la transforma en una inversión y no en un gasto social. De las 300 UF iniciales de la casa, si uno va hoy a la Quinta Monroy, se pueden transar o encontrar en el mercado en el orden de 1.800 UF. Es una multiplicación de ese valor que, de hecho, para la familia, no es que le costó 300 a la familia, le costó 300 al Estado. Las familias ahorraron 20 UF y transformaron esas 20 UF en un patrimonio hoy de 1.800. Y eso expresa no solamente un valor en sí mismo, un valor económico, sino que expresa que la ciudad que está alrededor probablemente sea muy valiosa. Eso explica que valga eso. Está a 4 cuadras de la playa, tiene centro de salud, tiene colegio, tiene comercio. Cosa que en Alto Hospicio hay una urgencia por llegar con ciudad donde solo hay acumulación de casas. Por último, este es un ejercicio interesante, sobre todo para gente que vive fuera de Chile. Claro, cuando las fotos, uno diría, bueno, esto igual es caótico o ¿no? Tiene una calidad, quizás no es la más deseable. Pero nosotros siempre le decimos al ejercicio, los que hagan después que se metan a Google Earth y ponen Quinta Monroy, van a caer en este lugar de aquí. Hagan el ejercicio con Google Earth de dar vuelta a la cámara al otro lado de la calle. Esto es Iquique, esto es clase media de Iquique. Cuando nosotros hicimos el proyecto, las familias alrededor estaban felices por fin que el campamento se iba y que no iban a volver nunca más de vuelta. Cuando llegaron de vuelta, eran pésimas noticias para los vecinos, pero si uno compara que esta es la clase media de Iquique, las familias de la Quinta Monroy le empezaron a reclamar a estos vecinos que mejoraran sus casas porque le estaban afectando el valor de su propiedad. Este es el tipo de movilidad que uno querría gatillar, pero depende de que uno entienda las restricciones, y quizás este es el punto más significativo, que las políticas públicas de ciudad para acceder a justicia van a requerir más calle y menos teclado. Van a requerir más conocimiento de causa y menos opinología, ideología o clichés. Y probablemente esto vaya a ocurrir en muchísimos ámbitos, que hay que tener una resistencia o hay que hacerle una guerra frontal al cliché. Porque, de nuevo, problemas complejos van a requerir aproximaciones o una caja de herramientas extremadamente desprejuiciada. Quiero pasar ahora por algunas otras de las claves que porque claro, el análisis de este mundo cuesta arriba, en enormes paños de ciudad donde hay demasiada gente que no tiene nada que perder o que ha acumulado esta rabia, este resentimiento, incluido el cultivo, el acceso a este mundo criminal. Este es el caso de un proyecto Curanilahue, lo vamos a nombrar a la derecha, probablemente se acuerden de hace un par de meses, está el río. Las tomas en los cerros de alrededor son parte de la dificultad del problema, pero entre otras cosas, en este proyecto lo que yo quería mostrar, si se fijan en el primer plano, está una aproximación normal de la política de vivienda, que hay una casa del orden de 30 o 40 metros pareada contra otra. Y si se fijan, las que están en el segundo plano, que son las que diseñamos nosotros, la arquitectura no está en que la casa sea demasiado más bonita o mejor, es prácticamente la misma. Solo que en vez de estar pareada tiene un espacio vacío al lado. Y ese espacio vacío al lado es lo que permite que el crecimiento ocurra entre las estructuras de las casas. Lo segundo es que para las mismas densidades, por lo tanto para los mismos rendimientos, en el primer plano la ciudad es binaria, o está lo público o lo privado. Lo público, en municipalidades de escasos recursos, es de todos, o sea, en el fondo no es de nadie, es muy difícil mantenerlo. Y lo privado, extremadamente pequeño. Cuando uno introduce en el territorio una unidad de asociación intermedia entre lo público y lo privado, de lo colectivo, entonces se empiezan a generar lazos sociales, que es probablemente una de las mejores maneras de resistir al avance de la delincuencia. Porque cuando los vecinos se pueden organizar y hay un territorio que los acompaña, en unidades no superiores a 20 o 30 viviendas,
Y ese quizás es el gran problema de los guetos verticales, es la cantidad de copropietarios que comparten un espacio común. Tuvieran espacios de hasta 30, lo más probable es que los acuerdos sociales se podrían mantener. Entonces, empiezan a ocurrir cosas como esta, distintas configuraciones en distintos lugares de Chile y fuera de Chile también. Cuestiones como estas son interesantes. Bueno, estamos en invierno, pero en verano era muy evidente. En ese pasaje, casi sin patio, no hay cómo poner una piscina. Si la pones en el pasaje, al día siguiente no existe. Pero en un patio colectivo, no solamente cada vecino tiene que ponerse su piscina, entre todos aportan para una piscina que puede ser más grande y puede llegar a tener filtro y al día siguiente sigue estando. Y eso pasa con los juegos, pasa con la vegetación, pasa con que los vecinos decidan ¿vamos a estacionar o no vamos a estacionar autos, por ejemplo? Y estos son del tipo de cuestiones donde hay una forma del espacio que tiene una correlación después en la manera en que la gente se relaciona entre ellos. Y distintos ejemplos de, efectivamente, cuando uno ha hecho las partes difíciles de la casa, esas ampliaciones tienden a ocurrir no solamente con baja tecnología, tienden a dar empleo local, porque parte de los procesos de vivienda, por decirlo, la participación que se nombraba antes, es capacitar a cuadrillas de maestros. No son las familias con sus propias manos que hacen la vivienda, son cuadrillas a veces de los propios vecinos que son empleados porque una vez que una familia tiene propiedad del suelo, invierte en su casa, en vez de invertir ante la probabilidad de erradicación en cosas que se pueden llevar consigo mismo. Y eso es un cambio de dinámica enorme. Por último, cuando uno opera en la primera mitad de la casa, sea Estado o sea privado, uno está tratando de hacer rendir los fondos y estrujarlo, tratar de hacer el mínimo posible que permita la ley. En la segunda mitad de las viviendas, cada familia hace el máximo posible y tienden a ser bastante mejores las segundas mitades que las primeras. De hecho, visitamos en Constitución hace poco, en la inauguración del teatro, que trabajamos en Constitución en la reconstrucción post-terremoto y tsunami, el estado del espacio común, ¿no? Es realmente emocionante pasearse el comentario de los vecinos respecto de poder conocerse siquiera, son del tipo de cuestiones a las que uno aspira como profesional. Otras claves para dar en el proyecto de La Hormida, por ejemplo, que se inaugura en octubre, donde hay suelos muchísimo más caros, del orden de 11 UF el metro cuadrado, con un déficit de la comuna enorme, pero comunas muy bien localizadas, integración social, ¿no? Son otras de las claves que uno querría para poder enfrentar el déficit de vivienda. En este caso son proyectos de 5 pisos, una casa abajo y otra casa arriba, para poder alcanzar esas densidades altas que permitan pagar suelos caros, bien localizados, no segregados en la ciudad. Esto también me parece interesante en las lluvias que hubo. El proyecto Curanilahue tenía 770 viviendas y claro, Curanilahue fue como el emblema de las inundaciones, lo que se sufrió, y hay que confesar que estábamos con el alma en un hilo en la oficina, pero confiábamos en una operación. Este es un proyecto que está en la entrada de Curanilahue, alcanzan a distinguir ahí una mancha como amarilla que está entre el río y las viviendas. Bueno, ese fue el lugar donde, luego de los procesos de participación, más los conocimientos técnicos del levantamiento previo, dejamos las canchas. Y las canchas eran una zona de sacrificio que, bueno, ahí se ve, son las que se inundaron. Ni una sola vivienda de este conjunto tuvo el problema. Son del tipo de cuestiones donde la combinación de participación con conocimiento profesional puede hacer que en fenómenos naturales la ciudad tenga una mayor resiliencia. Por último, el caso de Viña del Mar, donde estamos trabajando hace un tiempo con unas preguntas tremendamente complejas, en rojo arriba. La dificultad está en que hay que dar solución a unas 1000 familias que vivían en lotes de 13 por 18, donde 4 familias compartían ese terreno con viviendas que se entregaron en los años 80 de 35 metros cuadrados cada una. No hay ni una normativa que se pueda cumplir si uno quiere reponer lo que simplemente había, y el desafío es cómo dejar a esas familias en el mismo lote cumpliendo los cuadros normativos actuales. Y ya empiezo a cerrar. Uno cuando mira el olivar, Chusmisa, en el primer plano están las familias que eran propietarias de un terreno, por lo tanto donde hay Estado de Derecho, por decirlo así,
que muchas de ellas se han resistido a demoler ante el miedo a que se tomen esos terrenos. Atrás es toma. Y en esa toma, lo que uno ha observado en este último tiempo es el mundo narco que llega y financia la reconstrucción. Al par de semanas habían casas de 2, 3, 4 pisos. Pero una vez que eso ocurre, y volviendo a la película donde ese mundo se mueve rápido, y se mueve, es ágil, ¿no? Y llega a cambio de algo, ciertamente, hace que la caja de herramientas con la que el Estado opera tenga que ampliarse. Vamos a tener que tener estrategias probablemente distintas a las que tenemos hasta ahora, porque de lo contrario vamos a llegar demasiado tarde, y llegar demasiado tarde en ciudad tiende a ser irreversible. Entonces, saliendo del tema urbano y alcanzando a tocar una breve dimensión que finalmente creo que es el desafío cultural que tenemos en ciudad y en nuestra sociedad. Si uno asume que cuando el Estado no puede llegar suficientemente ágil, alguien toma ese lugar y el Estado de Derecho se reemplaza por la ley de la selva a cambio de algo en el futuro, si el foco está en el crimen, claramente, mirado desde afuera como ciudadano, siempre está este debate entre lo legal y lo legítimo, ¿no? Y si uno solo mirara, como lo miro yo desde afuera, a propósito del tema de asentamiento, la ley de usurpaciones, es bien distinto que se haya logrado instalar, y aquí está donde está el rol de, o el arte, o la cultura, o las narrativas, si es que se las denomina la ley maldita, o uno, como otras leyes que curiosamente han logrado instalar un nombre asociado, ¿no? La ley Karin, o Zamudio, o Emilia, o Cholito, generan un lenguaje claro, un lenguaje cercano, generan un sentido de por qué. Y eso en principio acorta la brecha entre legalidad y legitimidad. Bastaría quizás con que uno pudiera empezar a instalar que la ley de usurpaciones se llamara la ley Correa, porque ese fenómeno de tener los campamentos no son solo una enorme necesidad de gente que está desesperada por acceder a vivienda. Parte de eso sí, existe ese drama enorme, pero también, hay que ser ingenuo, que existen las mafias que transforman esto en un negocio. Y ese negocio claramente tiene que, en ese sentido, hay una enorme habilidad para identificar esa vulnerabilidad y operar en ese intersticio. Por lo tanto, la narrativa importa si es que el énfasis estuviera en lo del crimen. Pero creemos que es mucho más preocupante lo de organizado. Es ahí donde hay una cuestión que, solo para no confundirnos, ¿no? Lo organizado no es exclusivo del mundo marginal, es una pulsión transversal que nos lleva a esto que uno podría llamar la crisis de las 3 S, una crisis social, una crisis de seguridad y una crisis de sentido, ¿no? Cuando la pulsión que en distintos estratos sociales lleva a corrupción, colusión, evasión, elusión o tráfico de distinta naturaleza, este es el tipo de cuestiones que desfonda o desmoraliza a la sociedad. Y en algún momento, tratando de no quedarse simplemente en el reclamo, en el diagnóstico, nosotros miramos de una cierta envidia a otras profesiones y la importancia del ciclo, ¿no?, de artes y letras. Son las artes las que tienen, y algunas bastante específicas, ¿no? El cine o la música, y de nuevo entonces vuelvo al tema de Peso Pluma, que son las capaces de instalar un propósito colectivo. Esa narrativa que genera una épica común o sentido común, en el sentido de corriente cotidiano, pero también de compartido, apunta a una cuestión cultural o valórica. Haciendo una propuesta, el año 2023, a mí me invitaron a escribir un artículo en el New York Times en una serie que se llama el Turning Points, que es como los puntos de inflexión, uno podría decir, y el New York Times estaba interesado en el proceso constituyente, y a mí me interesaba vincularlo con la ciudad y toda esta presentación que he hecho acá. Y tuvimos varios idas y vueltas con distintos editores del New York Times, hasta que finalmente el artículo fue censurado y no salió. Y la razón por la que no salió, el título que habría tenido el artículo es de las pertenencias a la pertenencia. En inglés,
funciona como belongings, que es un sustantivo en plural, a belonging, que es un verbo. La sociedad en la que vivimos, y eso es el modelo, y el punto era que yo en el artículo le echaba una culpa importante a Kim Kardashian, y probablemente el New York Times tuvo un problema con dejar ese nombre, porque eso refleja, es lo que le pone presión al resto de la sociedad, donde se valoriza a alguien por las pertenencias que tiene. Tener es lo que importa. Si uno sustituyera las pertenencias por el sentido de pertenencia, otro sería el escenario que nos guía como propósito común. La ciudad puede jugar un rol en general, este sentido de pertenencia. Los patios de 20 o 30 familias, una escala muy modesta y pequeña, algo de eso construyen, y la ciudad en ese sentido puede funcionar como este atajo no solo hacia la equidad, sino que hacia un sentido común. Y con eso termino, perdonen lo que me ha extendido, es que el rol de las artes es fundamental para poder generar este proyecto de nuevo colectivo, algo de vuelta al sentido común, la relación con la justicia, en el sentido de corriente, cotidiano y compartido. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Es el turno de los comentarios. En primer lugar, tomará la palabra Alejandra Celedón, ella decana de la Facultad de Arquitectura y Artes y Diseño de la Universidad Diego Portales. Profesora. Muchas gracias. Y muchas gracias, Alejandro, por la presentación y también por la invitación y saludar a las autoridades aquí presentes. Creo que es un privilegio como arquitectos y arquitectas que nos inviten a este espacio. Un espacio donde se delibera, donde se piensa, donde se están tomando tantas decisiones que a nosotros nos preocupan y que nos escuchen algunos pocos es muy importante. Así que primero, muy agradecida. Quizás de la presentación de Alejandro, me gustaría, por un lado, reforzar la relación con todos estos problemas también con las leyes, ¿no es cierto?, con las normas, con las decisiones que aquí se toman, que nos atañen luego, cuál es nuestro marco de acción también como arquitectos o como habitantes. Y también en los aspectos más históricos. Yo creo que Alejandro, por supuesto, y su presentación viene desde el mundo del proyecto, del diseño, de la acción, y yo vengo de un ámbito académico donde más bien estudiamos, leemos, escribimos. Y mi contribución también va a ir por ese lado. Cuando en la presentación de Alejandro se hizo como un barrido, intento de barrido histórico local, a mí me ha tocado estudiar bastante cómo la ciudad segregada que heredamos, digamos, o que habitamos hoy día, es consecuencia de ciertos momentos y decisiones previas donde se avanzó de la mano con la ley, las normas y sin ser muy detallista porque no es el momento ni la extensión. Si hubieron 3 acciones o momentos, políticas claves en el desarrollo histórico reciente que marcan esas condiciones de posibilidad que tenemos hoy día. Y a mí me ha tocado estudiar particularmente un momento que también menciona Alejandra, que son las erradicaciones, que hay unas primeras como a finales de los años 70, pero después del año 80-85 se trasladaron 30.000 familias a la periferia de la ciudad, y eso, por supuesto, que tuvo unos decretos con fuerza de ley que lo hicieron posible, por ejemplo. También hubo un momento en que se libera el límite urbano de Santiago y se dice todo puede ser ciudad, que es el año 1979, que también tuvo un decreto de ley, 420. Que liberó el límite urbano, y esa decisión se tomó, esa ley se promulgó, ¿no es cierto?, y dice que la ciudad ahora puede ser infinita, pero esa es la ciudad de las imágenes de Alejandro, donde la vivienda también, por la misma política nacional de desarrollo urbano que se implementa ese año, el mismo año 79, libera la responsabilidad del Estado de la producción de vivienda y la traspasa mediante el subsidio a privados. Entonces se construye vivienda, pero sin todo el resto de la ciudad que hace ese atajo a la desigualdad posible, escuelas, parques, bibliotecas, etcétera. Esto es solo como ejemplos, un poco de por qué estamos como estamos y que fueron decisiones del pasado que explican nuestro presente, pero que por supuesto nos relaciona con la justicia y con las leyes que lo hacen posible
y donde se toman esas decisiones también. De la mano, por ejemplo, también durante esos años, Alejandro mencionó la Operación Sitio, que frente a la pujante presión de la migración campo-ciudad, donde no hay terrenos y la gente se toma terrenos igual que hoy día, la Operación Sitio fue una política estatal del gobierno de Frei, donde lo que se da a la gente es acceso a suelo urbano, o sea, un sitio, por eso se llama Operación Sitio. Y se trazó en el suelo con tiza un terreno de 9 por 18 metros, pero de nuevo sin la urbanización, sin la seguridad de vivienda. Y durante también los años 70, esos terrenos que en general cuando se los da el Estado eran compras que hizo el Estado, que también se agilizó mediante una ley la posibilidad de esa compra, se venden, se trasladan a sus propietarios. Y hay un evento en el Estadio Nacional de Chile y 2 decretos de ley, el 519 del año 74, el decreto 1088 del 75, que establece los modus operandi para trasladar la población a las afueras, pero también traspasar el dominio de propiedad estatal a privados. Y todos esos terrenos se venden en el año 79 en una operación en el Estadio Nacional de Chile, donde se traspasan los títulos de dominio a los pobladores junto a unos instrumentos de deuda. El Estado pierde en el fondo esa posibilidad. Eso fue el envío a la Bienal de Venecia del año 2018 que me tocó a mí representar a Chile. Entonces hay una serie de hechos, leyes asociadas a políticas urbanas que van determinando quiénes somos hoy día. Estos son ejemplos. Por último, el último ejemplo es que el año 82 se subdividen las comunas de 17 a 32. Eso también fue una ley que lo permite, que lo hace ejecutivo, y dentro de la CONAR en ese minuto los deseos de esta subdivisión es la homogenización, o sea, se hacen bolsones pobres, bolsones de pobreza, y cada comuna queda limpia de campamentos y se dividen en 2 o 3 herencias que continuamos hasta hoy. Ese fue el decreto con fuerza de ley 1.3260. Que configura las 32 comunas. Eso quería como por un lado para mostrar este ejemplo de realmente cómo tenemos mucha relación y estamos determinados por lo que aquí pasa el territorio allá afuera. Y en otra cosa que me quería detener, bueno, es que estamos justo en la construcción de una nueva política nacional de desarrollo territorial este año. Se detuvo por los intentos de nuevas constituciones. Pero ya que no ocurrieron, estamos de nuevo revisándola. A mí me toca ser consejera consejera académica desde la Universidad Diego Portales y bueno, habiendo estudiado eso, veo lo clave de los que estamos participando, vamos a determinar o esperamos ese futuro. Y en tanto la narrativa esa que anunciaba Alejandro a raíz de, olvidé tu cantante, Peso Pluma, gracias. Que coincido, o sea, creo que es relevantísimo cómo eso lo construimos de aquí en adelante, no son como políticas, sino que culturalmente de aquí en adelante. Yo ya he sostenido esto en otras ocasiones, pero yo creo que la ciudad debería poder juntar lo que la sociedad tiende a dividir y esta ciudad que tenemos no lo hace, sino que tiende solo a reforzarlo y está ese potencial que está en el argumento de Alejandro. Y ya que él termina con el tema del narcotráfico y la seguridad y que aparece en la prensa y en todo lo que estamos mirando. Así como lo que yo leí es un documento que es un paper publicado académico que estudió estos decretos y la relación en cómo la ley tiene un efecto territorial y un efecto en la ciudad. Voy a leer unas pequeñas líneas de otra columna que va a salir prontamente en la revista Santiago, que está dedicada al miedo, a la violencia. Y que también es una narrativa que es peligrosa para todas las decisiones que estamos enfrentando en estos días, porque no queremos una ciudad sin fricción, sin tacto, sin roce, de puros condominios privados, que es a donde apunta toda la realidad del miedo, que sé que es real y concreta, pero también un espíritu que lo alimenta aún más y más y que nos hace tomar decisiones que también de las cuales nos podemos arrepentir mirándolas en retrospectiva y que venimos saliendo de un periodo muy convulsionado. O sea, por un lado el estallido social, que también mencionó Alejandro, la pandemia y ahora el narcotráfico, cómo estos 5 años
la sensación de inseguridad irrumpió en nuestras vidas, ¿no es cierto?, como retórica y como realidad, al punto que la ciudad se va convirtiendo en un lugar de separación y aislamiento, que es todo lo contrario que por naturaleza debería ser. Y cómo esta cultura del miedo va reduciendo la libertad individual y vuelve cada vez más difusa la nación de espacio público, pero también de ciudad. Por ahí también las líneas finales de Alejandro sobre la pertenencia, lo común, el sentido. Si no rompemos esa retórica, también estamos destruyendo la ciudad. Y cómo este miedo al otro va a conducir a esa muerte es algo que creo que tenemos que tener presente, a pesar de lo que pesa y es tan fuerte el miedo con que viven las personas, la inseguridad, la muerte, etc. Entonces, no voy a profundizar del todo, pero es tan extremo lo que vimos en la pandemia, cada uno encerrados en sus casas, que es también la muerte de la ciudad, la muerte de lo público, como el miedo de ahora, donde también, si en el espacio estaba el virus y nos daba susto salir a la ciudad porque nos íbamos a contagiar con otros, lo que vivimos hoy día también es que la ciudad es la fuente de peligro y todas las encuestas, las mujeres ya no salen a la calle solas de noche, no quieren, hay un miedo que está atentando contra la ciudad a la que tenemos que estar atentos y revertir de algún modo si queremos ese relato común del que habla Alejandro. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Antes de presentar al siguiente comentarista, les recuerdo la posibilidad de preguntas al final de la jornada para que, si quieren, la pueden comenzar a escribir ya. Dejo con ustedes al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro Omar Astudillo Contreras. Bueno, lo mencioné a varios antes de emprender esta tarea. Se lo comentaba también a Alejandra. Al inicio, antes de comenzar, mejor dicho esto. Tengo clara conciencia que con mi intervención no estoy haciendo ningún favor. Antes bien, como me suele ocurrir en la vida, acepté imprudentemente una invitación y fue un honor desde esa óptica, pero al poco andar advertí, para ser sincero, que esta corresponde a una de esas ocasiones en que uno se expone y sobre todo expone a quienes pensaron que uno podía aportar algo en esta intervención. Lo que procuré fue imaginar un poco cómo pudiera yo, en un discurso, palabra que ya se agiganta para lo que pretendo, cómo pudiera conectarse con la intervención de dos arquitectos y sobre todo de señalada trayectoria. Lo claro es que hay algo en lo que voy a cumplir. Solo puedo ofrecer brevedad. ¿Y por qué? Ustedes ya adivinaron, ¿ya? Tengan la seguridad que seré riguroso en eso porque es muy poco lo que puedo decir. La ciudad como destino a la equidad o como atajo a la equidad también estaba inicialmente propuesto. Y nuevamente, a decir verdad, esto fue lo primero que me desconcertó, porque comencé a escrutar o a escudriñar en esto de cómo pudiera significar esto, hacia dónde pudiera apuntar o pudieran apuntar las intervenciones de los arquitectos. No veía, la verdad, un significado que me hiciera sentido acerca de lo que yo pudiera hablar. Primero lo asumí como un tema puramente urbanístico, porque dije arquitecto, urbanización, diseños, cosas así que uno intuitivamente pudiera decir desde la ignorancia. Pero también con eso olvidé que hoy por hoy las distintas disciplinas terminan interconectándose. Y en particular el derecho, para bien o para mal, se suele colar en todas las actividades de nuestra vida. Y cada vez más. Y nuevamente en esta introducción, que puede ser un poco extensa para poder llenar el espacio del tiempo, transité por varios temas. Partí por el diseño de nuestros tribunales, que ya acá se mencionó, los que nos albergan, y por el concepto que pueda subyacer en ellos. Y fíjense que en eso que también advertí que hay opiniones diversas. Alejandro decía, si me permite tratarlo por su primer nombre,
él nos decía que este era un lugar majestuoso. A mí me encanta, lo adoro. Pero también indican que esto señala temor, distancia y que no es acogedor en un concepto de justicia y que debiera ser distinto. Hay opiniones de distinta índole, de todos los mostos hay en la viña del Señor, dicen. Pasé por la idea de abordar el concepto de su ciudad como un factor de igualación o de no discriminación, pero derechamente me sentí desbordado en eso y creí que era otra imprudencia. También llegué a ubicarme en el confort del análisis de nuestros fallos, pero esa siempre suele ser un arma de doble filo y la abandoné. Y llegué a dos frases o expresiones de nuestro primer expositor, de nuestro primer invitado, que es verdaderamente un invitado, que creo que no pueden pasar ni quedar inadvertidas. Y las cito, parafraseando naturalmente. Hay algo que lo dijo ahora y es verdad, y a mí por lo menos me identifica mucho, y que creo que es uno de nuestros problemas, no sé cuál es la causa. Lo público es de nadie, y vivimos asumiendo esa realidad. Pero dijo también que es posible mejorar la calidad de vida sin esperar una redistribución del ingreso como mecanismo único para reducir las inequidades, que me pareció una idea interesante. Y algo que por lo menos se conecta más con lo que nosotros podemos asumir con algún grado mayor de propiedad, y que también lo dijo acá ahora, cuando el Estado de Derecho no logra generar una expectativa de futuro que tiene que ver con acceso a oportunidades en las ciudades, asumes que no vas a llegar nunca y el Estado de Derecho es reemplazado por la ley de la selva, la ley del más fuerte. Esto en realidad genera, también se nos dijo, marginalidad, odio, resentimiento, envidia. Tener lo mismo del otro o más que el otro. Y luego con este tema del narcotráfico que hoy día tiene una contingencia cada vez más poderosa, que se está en presencia de personas que al no tener mayores u otras expectativas de vida asumen que no tienen nada que perder, ni la amenaza de la sanción, ni de la propia pérdida de la vida es un tema que pueda frenarlos. Y ante esta inmensidad y de todo lo que se nos ha contado, ¿qué puede hacer un juez frente a todo esto? Desde luego, lo mencionaba también, desde la abstracción nosotros los jueces tenemos que llegar a la concreción y probablemente hablaré de cosas más cotidianas. Y en esto el concepto de ciudad y sobre todo de equidad, que nos evoca de inmediato a todos nosotros un concepto de justicia o asociado a la idea de justicia, pueden entroncarse muchas cosas o muchas actividades con nuestro quehacer. Y voy a lo cotidiano. Las leyes las voy a dejar para un rato más. Los planos reguladores comunales, los permisos de edificación, las obras de urbanización, las áreas verdes, los guetos verticales, y ahora agregaría los guetos más acomodados, que también son formas de aislamiento y de segregación en el sentido de separar la ciudad o crear dos ciudades. La falta de viviendas, ya se dijo, la salud, la educación, vivir en ciudad y en comunidad nos remiten necesariamente a un tema que hoy día es omnipresente, que es de contingencia y de diario vivir para nosotros, los derechos fundamentales y básicamente los derechos sociales, que es lo que está muy vinculado con esto que estamos asumiendo. Sabemos, por ejemplo, y voy a ser muy breve en esta parte que es la más tediosa seguramente, o sea, más que la que ya ha precedido, que nuestra Constitución Política de la República no consagra, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Pero también sabemos que por mandato del artículo 5 se incorporan a nuestro ordenamiento tratados internacionales y entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y de ahí que hay que recordar el artículo 11.1 de ese pacto internacional,
donde se reconoce, yo destacaría nuevamente aquí, haciendo un parafraseo de la norma, una síntesis de ella, que allí se reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y a una vivienda adecuada, que creo que son conceptos mucho más amplios el primero que el segundo. Y los estados se comprometen hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente la plena satisfacción y efectividad de esos derechos. Progresivamente y según los recursos disponibles. Y aquí se nos dijo también, y puede ser una realidad, que cuando el recurso es escaso, toma palabras prestadas, se tiende a achicar y a alejar. Pero entonces, retomando, ¿cuál es la naturaleza de esos derechos? Porque se relaciona con lo que nosotros podamos o no podamos hacer, los jueces me refiero. ¿Cuál es su contenido? ¿Son exigibles y cómo pueden exigirse? Y esto desde luego nos conecta con otro gran problema o dilema que lo mantenemos hasta hoy. Lo usual es que asociemos el derecho social a un derecho subjetivo o de primera generación, lo que lleva entonces a definirnos acerca de qué puede exigirse, de quién puede exigirse, cuánto puede exigirse, cómo puede exigirse. Y una posición crítica de este tema, por ejemplo, respecto al derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, es que por su forma de consagración y de descripción quedan situados en el ámbito de las aspiraciones programáticas y que por lo mismo a nada obligan, a menos que se otorgue un derecho subjetivo o una garantía que permita reclamarlos. Como contrapartida, se señala que muchos de los derechos que asumimos como civiles, por así decirlo, o políticos, tienen una fisonomía semejante y nadie se cuestiona su exigibilidad. Estos problemas, lo cierto, y lo sabemos nosotros, es que han tendido a trasladar estos conflictos o estos problemas desde los órganos colegisladores a las Cortes, a los jueces. Y es donde uno puede preguntarse si estamos preparados para desarrollar actividades de planificación, estamos autorizados para distribuir o administrar recursos, debemos tolerar la inequidad o la inacción del Estado y sus órganos. Si satisfago un derecho individual, ¿estoy satisfaciendo un interés de la comunidad? En su caso, ¿cómo hacemos para cumplir una sentencia judicial, pensando, por ejemplo, en los desalojos de asentamientos y la necesaria reubicación de las personas erradicadas? ¿Qué hacemos frente al comercio no autorizado y qué opciones se les puede dar a esas personas? ¿Son temas que podemos nosotros solucionar? El impacto de la ley. Y ahí está el impacto de la ley, porque un juez, no estoy circunscribiendo, limitando, pero en principio debiera juzgar con la ley y no juzgar a la ley o su ausencia. Entonces, en lo que sí parece haber coincidencia, y es lo que creí entender de lo que han dicho mis antecesores, es que la clave debiera estar en políticas públicas, y se dijo acá también, con más calle y menos teclado, creo que fue la expresión, y más participación. No desdeñar el aporte de quienes efectivamente van, en definitiva, a sufrir o beneficiarse con las soluciones. Pero lo que rescato finalmente, y creo con esto concluir o haber esbozado algunas ideas, solo dudas, no respuestas, porque no las tengo, pero probablemente para nuestras futuras decisiones debamos tener muy en cuenta lo que nos han sugerido acá nuestros expositores, que allí donde no impera el derecho se incuba la rabia y el desaliento, que una mejor ciudad, mejor planificada, sin segregación, con acceso a servicios públicos, con disminución en los tiempos de traslado, como se dijo, con áreas de esparcimiento, ojalá sin crimen organizado, es un buen camino para mejorar la calidad de vida. Y probablemente en todo eso
los jueces tengamos por lo menos algo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Corresponde el turno de las preguntas de todos ustedes y la respuesta de nuestros expositores, así que dejo la palabra a la ministra de Banco. Muchas gracias. Felicitar a nuestros expositores. Han sido realmente reflexiones muy interesantes desde distintos puntos de vista que de alguna manera nos indican la complejidad que tiene el tema de la ciudad asociada con la justicia, asociada con la equidad y huyendo, ¿no?, de la segregación o de las separaciones odiosas que en el fondo generan otras tantas consecuencias. Para Alejandro, ¿es posible tener uniformidad por lo estético en cuanto a futuras construcciones estatales y privadas? ¿Una a una o acumulamos un poco de preguntas? No, te voy preguntándole a cada uno. Sí, pero no sé si sería deseable. Yo creo que es cosa de mirar esta sala. Parte de la gracia es una diversidad de todo tipo y probablemente esa es la riqueza que uno querría no perder en la ciudad, ¿no? El problema de la segregación es que además homogeneiza en distintos estratos y un cierto intercambio es el que sería deseable. El rol del espacio público en ese sentido parece ser extremadamente relevante. Parte de los temas de vivienda incremental era una respuesta a la escasez de recursos. Siempre el origen fue una cuestión absolutamente pragmática, mirar la evidencia y ver qué es lo que ocurría con los proyectos que se estaban entregando, y era evidente que la mitad de los metros cuadrados no los íbamos a hacer con fondos públicos, iban a ocurrir de hecho con cargo a las personas, aunque uno no lo quisiera, es un hecho que iba a ser así. Por lo tanto, más que resistir o suprimir la intervención de lo individual con toda la variedad que eso implica, era una fuerza de esas grandes que uno prefiere canalizar más que sustituir. Y la canalización, en principio, podría jugar a favor de una de las críticas históricas a la vivienda social, que es que en la búsqueda de las economías de escala tiende a ser monótona, repetitiva, estándar, igual, con poca identidad. Y en la medida que estas intervenciones individuales, en las dosis correctas, hay algo, siempre la diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis, ¿no? Si uno puede hacer que esa intervención de los vacíos en primeras mitades suficientemente neutras, funcionan con una imaginación, con una adaptación a las realidades familiares, gente que quiere tener un negocio en la casa, gente que tiene muchos dormitorios, gente que estaciona el auto en la casa porque es fuente de trabajo. A esa diversidad probablemente es muy difícil acceder desde una homogeneidad del Estado. Sin embargo, el rol del Estado, porque es el recurso por lejos más escaso en ciudad, no es la plata, es la coordinación. Alguien tiene que coordinar y ese es el rol del Estado para canalizar esas otras fuerzas grandes que están presentes en el entorno construido. Muchas gracias, Alejandro. Para Alejandra, ¿cuál es el rol de la arquitectura institucional contemporánea? O más bien, ¿cómo puede contribuir esta a la necesidad de dotar de sentido y pertenencia a los ciudadanos? Vaya pregunta, ya. Pero de todos modos yo dirijo un Fondesit que se está acabando, que se llama Santiago Microcosmos, que revisa edificios como este, entendiendo que también fueron, ¿no es cierto?, sujeto de harta violencia y durante el estallido. Estos propios edificios que son patrimoniales, que así a todos nos sorprenden y cómo causaron también una crisis de sentido para las personas o de representatividad. Como muchos también de estos edificios e instituciones están demandando nuevas arquitecturas más cercanas, lo mencionaron, pero también muchas de ellas o de estos edificios que fueron institucionales han cambiado sus modos de trabajo, sus modos y 100 años después fueron todos construidos para el centenario, requieren su revisión o algunos incluso están un poco vacíos, otros no, como este o la Biblioteca Nacional.
pero tenemos edificios de ese momento, tales como el Club de la Unión, los bancos, edificios que guardaban cosas que incluso cambiaron su estatus en 100 años, porque se digitalizaron, porque la bolsa de comercio, por ejemplo, es aquí muy cerca, pero es una caja vacía. Entonces hay algo que aprender de estos edificios, y yo creo en esta sensación que comentabas de, ¿no es cierto?, imponencia, respeto, república, que creo que hay otras maneras contemporáneas de seguir trabajándolas. Tenemos el precolombino también aquí al lado, que fue intervenido por Smiljan Radic, también con una dignidad de institución propia de los nuevos tiempos, pero hay mucho que aprender de estos también en todas estas capas de decoración, de ornamento, que hay un minuto de la arquitectura que lo anula como la historia, y que también hay nuevas maneras de mirar otro tipo de ornamentaciones, de detalles, de que sí representen a las personas desde el mundo contemporáneo hacia adelante. Entonces creo que el que haya hecho la pregunta es una pregunta muy interesante, pero sí tenemos que buscar las maneras desde aquí hacia los próximos 100 años de que nuestras arquitecturas y la relación edificio-institución encuentre nuevos futuros. Y ese proyecto, vamos a revisar este edificio también para incorporarlo. Pero es bien interesante, sobre todo esto de lo público, que fue atacamos nuestros propios edificios, y eso es bien interesante de estudiarlo también. O sea, eso. Para Omar, ¿qué instancias o puntos entre el derecho y la arquitectura facilitarían soluciones a la problemática habitacional? Bueno, yo debiera decir lo propio, que en el fondo de lo que uno no sabe mejor no hablar, pero algunas de las cosas aquí se han mencionado de lo que aprendí, porque también lo mencionaba con Alejandra, de Alejandro y Alejandra. Hoy día yo venía con la disposición de aprender, y efectivamente yo creo que son ideas que no son muy distintas de las que ya aquí se divirtieron, y que por lo menos a mí ya me quedaron más fijadas en la cabeza, y que creo que enriquecen nuestro quehacer diario, y que tiene que ver con estos conceptos relacionados con, en el fondo, no procurar que las personas no sean desarraigadas de sus lugares naturales, el optimizar el uso del recurso público, que la capacidad de rendimiento que pueda tener ese recurso público, que siempre es escaso. Siento que esos pueden ir generando condiciones que eviten el conflicto, y que en el fondo ojalá lo trasladen desde donde pienso que no siempre es la mejor solución o la más óptima, que es desde tribunales hacia como lo mencionaba al final, la formulación o modulación de políticas públicas que pretendan afrontar este tema, que no es fácil. Ya vimos, nos dieron datos estadísticos que ¿cómo se llama?, arrojan un panorama que no es muy halagüeño, pero siento que ahí mismo está la solución. La arquitectura, lo que puede contribuir a esto es precisamente generar espacios que las personas sientan más como propios y más como queridos también, y que compatibilicen la escasez del recurso con la dignidad que se necesita para un lugar donde se habita, y con los puntos de conexión necesarios, acceso a los servicios públicos, a los medios de locomoción, a los lugares de trabajo. Ese es el mundo ideal y a lo que habría que aspirar, es lo que puedo decir. Muchas gracias. Les quiero plantear a los tres panelistas una pregunta común, muy relacionada, por supuesto, con lo que se ha venido diciendo esta tarde. La ciudad, de alguna manera, es reflejo de las vivencias, ¿no?, que se están compartiendo, y evidentemente en nuestro país hay aspectos que son bastante visibles y otros aspectos que se hace un gran esfuerzo porque sean invisibles. Recientemente hemos tenido un gran debate sobre dónde instalar una cárcel. Nadie quiere que se instale cerca, pero la cárcel es también una realidad de la ciudad y del país, ¿no? Y por supuesto del tema de seguridad, que muchos de los planteamientos, ¿cierto?, van de cara a más cárceles o más penas o más duras
que obviamente se relaciona con el tema carcelario. Entonces, la idea es que existan, pero no se vean. En los temas de salud pasa otro tanto, ¿no es cierto? Nadie quiere tener un servicio de urgencia muy cerca, ¿no? Pero tiene que existir. Instituciones donde personas van a parar no necesariamente por su voluntad, temas psiquiátricos, temas de menores, etc. Entonces, ¿cómo conseguir, de acuerdo a la visión de cada uno de ustedes, una ciudad que sea equitativa, que sea más inclusiva, considerando la presión que hay por invisibilizar ciertos aspectos que también son parte de la ciudad, aunque sean dolorosos o complejos? Alejandro. A ver, voy a partir por el tema de la cárcel. Creo que el supuesto que hay detrás es que en la privación de libertad, en el aislamiento físico de una persona, lo que se está suspendiendo por un momento es su interacción y su relación negativa con la sociedad, ¿no? Pero presupone que es una presencia física. En la pandemia se demostró que yo puedo seguir interactuando con la sociedad aunque esté encerrado en la casa. Por lo tanto, la noción de aislamiento creo que cambió. Tanto es así que hoy en día el trabajo remoto, no hay presencia física y sin embargo hay un cumplimiento total de una cuestión laboral. En una cárcel, ciertamente la lejanía o la invisibilidad está asociada todavía a esta noción muy importante que es lo físico, la relación física es la que se tiene que suspender en la relación con la sociedad. Pero una cárcel sin inhibidor de señal, en el fondo, es trabajo remoto. Por lo tanto, la noción de física de la localización de una cárcel tiene otras capas que han aparecido con las tecnologías en el último tiempo que forman parte, diría yo, de la ecuación. Antes dije que el recurso más escaso en ciudades es la coordinación, no el dinero. Eso es porque la suma de acciones individuales no necesariamente garantiza el bien común. Alguien tiene que haber visualizado ese total y ese total se llama planificación, se llama destino, usos. Hay algunos momentos en la planificación modernista clásica buscaba la segregación de actividades, los barrios industriales, los barrios residenciales, y ya sabemos a esta altura del partido que eso produjo ciertos problemas sociales y hay algunas de estas cuestiones que se ha revertido a más bien una integración de funciones cuando esas son compatibles. Hay algunas otras que van a tener que seguir estando en una condición más bien lejana y eso solo lo puede finalmente visualizar quien tenga una noción de total de la ciudad. Lo que dijo la ALE de pasar de 17 municipalidades a 32, aunque no hubiéramos pasado, 17 es una aberración. No puede haber una ciudad que si decide hacer un corredor de transporte en una comuna y a la próxima comuna se le ocurre que mejor ahí no hay esa noción de total. Una gobernanza que sea coincidente en el territorio sobre el cual hay que tomar decisiones son del tipo de cuestiones donde probablemente la ley también tiene algo que decir y a ese nivel el que uno podrá decidir en ese territorio dónde se localizan estos servicios que uno querría tenerlos a una cierta distancia o protección del resto de la ciudad y cuáles son aquellos otros que uno querría integrar. Sí, me quedé pensando en todas estas otro tipo de tipologías arquitectónicas, además de la cárcel, que siempre han existido y que tienen que ver con los necesitados y en ese gradiente entre los necesitados, la pobreza, los locos, los huérfanos, hasta la delincuencia, digamos, que en la historia, todas mis respuestas van a ser históricas, son más que la cárcel, ¿no es cierto? Y con el hospicio, el hospital, la casa de huérfanos, la casa de orate, el internado, entre lo reformativo de a lo punitivo de ciertos ciudadanos, sujetos que queremos transformar en otra cosa, la muralla dentro de la ciudad, una ciudad dentro de otra, ha existido siempre y no es solo la cárcel. O sea, nadie quiere hoy día tener una casa del Sename cerca, nadie quiere tener un manicomio. Es como una pregunta bien sustancial que las ciudades han tenido que lidiar siempre con ellas.
pero también es parte de lo que la sociedad engendramos. Entonces es una responsabilidad de nuevo en ese sentido de lo colectivo, que siempre vamos a tirar extramuros todos, pero es la única manera de esa reintegración que no sea solo punitivo, sino que realmente haya un ciudadano que retorna o que queremos formar o reformar, debe estar cercano a nosotros. Entonces hay ese cambio cultural o de narrativa que ir insertando en todos, creo yo. Omar. Sí. Primero voy a tomar algún par de ideas prestadas y otras que tienen que ver con convencimiento, prestadas y aprendidas, y otras que tienen que ver con convencimientos. Y me voy a referir específicamente a las cárceles y su ubicación, ya está dicho, nadie quiere tenerlas cerca. Pero también un poco lo dijo Alejandra al final, que tiene que ver con también cómo uno asume el concepto de la cárcel y de la sanción. Si la va a asumir como en el fondo es, por así decirlo, en dejar a una persona desconectada del mundo y por lo tanto, no se me ocurre otra palabra, pero solo quiero describir como una suerte de paria, probablemente va a haber que alejarla de los centros, pero probablemente también eso va a significar invisibilizar una realidad de la que debemos hacernos cargo. Eso está por un lado. No sé si me logré dar a entender. Pero lo segundo también tiene que ver con que las lejanías generan otras externalidades en las que yo he estado insistiendo en el último tiempo por una deformación profesional y que tiene que ver con el deber que tenemos que cumplir los jueces y que es un deber que nos impone el ordenamiento jurídico, la ley, los tratados de derechos fundamentales, que es velar por las condiciones de la persona que está privada de libertad. Porque no es, desde luego, bueno, hoy día está siendo un poco al revés en algunos casos, pero todavía están aquellos casos de maltrato o derechamente de torturas de parte de los vigilantes a quienes están privados de libertad. Y esas cosas tienen que ser evitadas y para eso tiene que haber un contacto personal y directo del juez, que es el que está llamado a velar por esos derechos con esta persona. Y lo telemático no lo permite. Y la otra externalidad que se produce entonces genera problemas de desplazamiento cuando los lugares de reclusión están alejados de los lugares donde se ubican los tribunales. Tiene que haber esa conexión. Yo, a propósito de la ley esta que le llaman ahora no es de crimen organizado, de reincidencia, que cuando se discutía en el Parlamento hubo ideas de, por ejemplo, llevar a los jueces a los recintos carcelarios para hacer allí los juicios, por la necesidad de que tiene que haber un contacto directo, presencialidad y mediación para el desarrollo de esa actividad, lo que no necesariamente lo permiten los medios telemáticos. O sea, son dos cosas. Hasta ahora, los medios telemáticos no permiten traspasar toda la información con la simultaneidad, con la instantaneidad que permite la presencialidad, y la información que se recoge en un juicio es clave y determinante para tomar una decisión. Y por otro lado, tampoco permite, por ejemplo, un control de identidad o una visita de cárcel sobre las condiciones que está una persona haciéndolo a distancia. Entonces, son aspectos que uno debe tomar en consideración al tiempo de tomar una decisión de esta naturaleza. Es lo que pudiera expresar. Bueno, creo que quedan tantas cosas que uno tendría que hacer varios capítulos de cada una de nuestras sesiones. Quiero agradecer especialmente a Alejandra Aravena, agradecer a Alejandra Celedón y a Omar Astudillo las estupendas intervenciones, lo sugerente que ha sido esta temática y por supuesto ojalá que podamos seguir conversando. Por de pronto dejar los invitados para el día 10 de septiembre que vamos a tener nuestra próxima sesión de este ciclo que se va a referir a la fotografía y la justicia. Los dejo con nuestro presentador para las palabras finales. Así es, agradecemos a todos ustedes la presencia. Este ciclo va a estar desde mañana disponible en nuestro YouTube para los arquitectos y estudiantes que quieren volver a verlo. Y la invitación que hacía la ministra, el expositor principal va a ser el fotógrafo Miquel Sayago, muy conocido también, que va a estar junto a nosotros aquel día. Los invitamos a continuación a un café para seguir conversando sobre estos temas, que será en el hermoso lobby de este edificio en el primer piso. Muchas gracias y hasta pronto.